Bon dia a totes i a tots. Obrim el plenari. Avui, com sabeu, portem un únic punt de l'ordre del dia. Que és la sol·licitud que presentava per part del grup socialista per formalitzar un marc de col·laboració i tractar un pla per a la salut mental en la província de Valencia. Bueno, pues muchas gracias, presidente. El Grupo Socialista ha hecho uso de la potestad que nos concede el reglamento para promover la convocatoria de un pleno vinculado monográficamente a la salud mental con la correspondiente propuesta de acuerdo. Agradecer en primer lugar la presencia de la presidenta de la Mancomunidad del Camp del Turia, Amparo Navarro, y del coordinador del programa Prisma, que es un proyecto absolutamente, en fin, muy importante para todas las localidades de la comarca y que realizan de manera muy bien. También hemos generado las condiciones para la invitación y participación directa de colectivos y entidades vinculadas a esta materia. Sin duda, estos colectivos pueden arrojar mucha luz, pueden ilustrarnos para mejorar nuestra capacidad de acción en esta materia. Por eso invocamos al artículo del reglamento ligado al escaño 32, porque nos interesa escuchar, empatizar y aprender. Lamentablemente no han sido invitadas, a pesar de haber cursado petición, pero nuestra gratitud es inmensa por su compromiso y generosidad. ¿Y por qué este pleno y por qué este tema? El propósito fundamental obedece a poner el foco en un drama que alcanza niveles alarmantes y que necesita mayor atención por parte de todas las administraciones y del conjunto de la sociedad. Diré más, si tenía sentido propiciar este pleno como planteamos hace meses, tras la tragedia de la Dana, la urgencia se multiplica. Permítanme que comience citando el lema de la Federación de Salud Mental de la Comunidad Valenciana y de España, que dice: tras limpiar nuestras calles quedarán las huellas de la salud mental. Cada día conocemos más informes, testimonios y más señales de alarma ante un fenómeno que requiere de máxima atención. Desde luego no queremos un pleno contra nadie, solo contra el dolor silencioso de un drama sociosanitario que nos golpea cada vez con más intensidad. Un pleno con marcado interés social, un pleno para visibilizar el problema de fondo y para que esta institución focalice la salud mental como una prioridad y en el ámbito de la provincia de Valencia podamos constituirnos como un revulsivo que mejore las cosas. Entendemos que se trata de un tema que debe formar parte de la nueva agenda política en lo que resta de la legislatura y más allá. La salud mental es un tema con grandes retos sin cumplir. Según la comisionada de salud mental, los problemas empiezan a aflorar de 3 a 6 meses después de la catástrofe. Además de ansiedades y depresiones, catástrofes como la Dana pueden producir trastornos postraumáticos. Las voces profesionalmente autorizadas señalan que tragedias como la Dana generan un gran impacto psicológico que puede condicionar la salud mental de la población afectada y también la de quienes trabajan para ayudarles. A la ansiedad, la depresión y el desarrollo de trastornos relacionados con el trauma, los profesionales indican que aumenta la vulnerabilidad de algunos grupos y se agravan los problemas sociales preexistentes. Quienes sufrían trastornos mentales previos pueden tener desestabilizaciones que requieran aumentar la atención especializada justo cuando escasean los recursos por el desbordamiento del sistema, un sistema que ya acusaba fatiga e insuficiencias. Ante un desastre natural es normal sentir pánico, incertidumbre, enfado o tristeza. De hecho, un estudio realizado a unas 100 familias de las zonas afectadas por la Dana alerta de cambios emocionales y de comportamiento en los menores, especialmente por las alteraciones sufridas tanto en casa como en los centros educativos. Miedo, tristeza, alteraciones del sueño, ansiedad. 40.000 niños y niñas vieron interrumpidas sus clases por la Dana, 24.000 fueron realojados en otros centros. Esto no es en vano, esto pasa factura. Y un estudio impulsado por asociaciones como Educo, Entre Culturas, Plan Internacional, Save the Children, junto con la Red para la Educación de Situaciones de Emergencia, señala que el 68% de las familias encuestadas advierte sobre la falta de acceso a servicios psicológicos seguros e identifica las principales barreras con la falta de transporte, el desconocimiento sobre los recursos existentes y la priorización de otras necesidades básicas.
Las autoridades sanitarias señalan que en relación a los propios voluntarios pueden también sufrir problemas de sueño, angustia, llanto, pensamientos intrusivos y desbordamiento emocional. Un drama emocional que ha eclosionado en el espacio afectado por la Dana, pero debemos asumir que ya era uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo. Los expertos además estiman que la atención a la salud mental y los recursos destinados a la misma, incluso el propio concepto de salud mental, puede variar en función además del área geográfica en la que nos encontremos, de tal forma que podemos hablar de salud mental en zonas rurales y de salud mental en zonas urbanas. Por descontado, la deriva causada por el... Sí, por eso hemos presentado realmente esta moción, porque la Diputación de Valencia debe redoblar sus esfuerzos sin olvidar el espacio de corresponsabilidad que el Plan Autonómico reserva para las administraciones locales, y este es el Ayuntamiento de Ayuntamientos y, por tanto, debemos sentirnos especialmente aludidos. En definitiva, esta debe ser la voluntad inequívoca de esta Diputación, exigiendo una planificación específica de aspectos tales como la promoción de la salud mental positiva, la prevención de la salud mental, los trastornos adictivos y el suicidio, cuya tasa se multiplica por 3 en zonas rurales, un modelo asistencial equitativo y basado en las necesidades reales de la población, la atención a la infancia y a la adolescencia, la atención a los trastornos mentales graves, la atención a las demencias, el Alzheimer, las nuevas adicciones y patologías vinculadas al uso inadecuado. La emocional es uno de los retos más importantes que tiene esta Diputación, y la salud mental es la clave de bóveda de la reconstrucción inspirada por la dignidad humana. Por eso hemos presentado esta moción y por eso esperamos su apoyo. Muchas gracias. Gracias. Comencem las intervencions. Señor Herrero, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Voy a empezar por donde voy a terminar. Llegan ustedes tarde. El adanismo es un término que se refiere a la tendencia a creer que somos nuevos, que somos creativos y que somos originales, cuando realmente muchas cosas ya se han dicho anteriormente. Los adanistas suelen pensar que son los primeros a los que se les ocurre algo, cuando realmente esto ya se ha llevado a la práctica. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a dar datos. 30 de enero de 2024. 2024, hace un año. El Grupo Vox presenta ante esta Cámara una moción en la que se solicita que se adopten medidas ante el alarmante incremento de la cifra de suicidios entre la población. ¿Qué solicitábamos? Que la Diputación de Valencia se comprometa a llevar acciones coordinadas con la Consellería de Sanidad para promover una salud mental positiva y prevenir la enfermedad mental, los trastornos adictivos y el suicidio. Hace un año. ¿Qué vota el Partido Socialista? Se abstiene. 25 de abril de 2024. El Grupo Vox trae ante esta Cámara una moción para la elaboración de un plan provincial en materia de políticas de juventud. ¿Qué proponíamos? Pues que dicho plan articule una racional gestión a fin de atender cuestiones de salud mental y bienestar emocional o calidad de vida. ¿Qué vota el Partido Socialista que hoy quiere coger esta bandera? Abstención. 21 de mayo de 2024. El Grupo Vox presenta una propuesta para el reconocimiento y puesta en valor de la familia como elemento natural y fundamental de la sociedad, objeto de especial protección. ¿Qué decíamos? Pues que la soledad no deseada, la delincuencia, las adicciones, los suicidios y los problemas de salud mental o el aislamiento social se ven claramente aminorados por la estabilidad familiar. ¿Qué vota el Partido Socialista? Abstención. 16 de julio de 2024. Presentamos ante este órgano una nueva moción, en la que destacamos la importancia de cuidar la salud mental como elemento esencial de nuestro bienestar general, solicitando a esta corporación provincial la elaboración y puesta en marcha de medidas inminentes y específicas de atención a la salud mental entre los efectivos de los diversos cuerpos policiales. ¿Qué vota el Partido Socialista? Abstención. Señor Bielsa, llegan ustedes tarde. Gracias. Gràcies, senyor president. Benvinguda en Parc Navarro i benvinguda a la bonica gent de Prisma al Camp de Túria. Moltes gràcies pel calendari, no n'hi havia millor dia per portar-lo. En un ple que per fi ha arribat, se mos havia fet un poc de bola perquè nosaltres ja feia temps que l'estàvem esperant i entre uns i altres així estàvem. Bueno, salut mental.
Parlar de salut mental no és, o almenys, o no sol parlar de psicòlegs, psiquiatres, teràpies. És parlar de com ens sostenim com a societat, quan ens toca viure moments difícils i la Dana ho ens recorda de la pitjor manera. Quan arriba una catàstrofe ho perdem tot, en un segon. Cases, records, projectes de vida. Però quan passa l'emergència, l'aigua baixa, es comencen a comptar els danys. Arriba un altre tipus de colp del qual molts dels diputats i diputades que estan així ho saben en primera persona. Perquè només es tracta de reconstruir les destrosses, sinó de reconstruir-nos físicament i de refer-nos emocionalment. I tal vegada això és una lluita que costa molt de temps. I així és on el sistema falla, perquè no hem construït una xarxa prou forta per a sostenir-nos quan caiguem. Perquè la salut mental continua sent un privilegi per a qui la pot pagar o per a qui té molta paciència. Tots som coneixedors i servidor que parla també, perquè ho viu en primera persona, de com estan el sistema públic de salut mental, i en especial la USMI, Unitat de Salut Mental Infantil i Adolescent. És increïble el tipus d'espera i dels sistemes com estan. Vull dir, no n'hi ha suficients projectes, personal i tècnic i professional per atendre a tots els xiquets i xiquetes que estan en una situació de tanta vulnerabilitat. I en especial la Dana ha posat en el mapa com aquest sistema, que ja venia fallant, continua fallant. I és que si entenem l'àmbit d'assistència de salut mental en dos àmbits, el clínic amb professionals accessibles i preparats i el comunitari, perquè no sols n'hi ha que oferir, n'hi ha que detectar a temps, pensem que estem arribant tard. No podem limitar-nos a contractar el personal i esperar a que la gent arribi a la consulta. Necessitem equips actius que vagin als pobles, que detecten qui no ha passat el pitjor o qui poden donar suport. Necessitem una sanitat de treballadors socials, docents, que estiguen formats per identificar senyals de patiment emocional i actuar a temps. Segons Metges del Món, durant la Dana, el 34% de les persones ateses són especialment vulnerables. Sobretot, 60% en l'ansietat, 62% de tristesa i l'alteració del son, un 56%. Han sigut símptomes comuns i agreujats per la precarietat econòmica i per la incertesa. I el més greu encara, deixem fora de les ajudes a les persones en situació administrativa irregular, com si el patiment tinguera papers, com si perdre-ho tot no fora igual de devastador per a tothom. Si el Ministeri, i això pensem, està elaborant un pla de salut mental, esperem que vagi coordinat i en constant comunicació amb aquestes necessitats que totes ens atravessa. Mentrestant, molts dels nostres pobles estan aplicant el pla de salut mental de la OMS. I per donar un exemple, Catarroja ha atès a més de 550 persones ateses individualment. Per tant, nosaltres de Compromís sí que sol·licitaríem que els sistemes de salut mental se reforcen en aquelles zones més afectades per la Dana. I estem parlant de l'Horta Sud, de la Ribera, la Serrania, la Plana d'Utiel-Requena i el Camp de Túria. Gràcies. Gràcies, senyor Andrés. Senyor González. Gràcies, president. Bon dia. Vull començar la meva intervenció fent referència a la Conselleria de Sanitat perquè pareix que no tenim clar encara les competències i menys encara en matèria d'assistència en salut mental. Coneixen vostès el Pla Valencià de Salut Mental i Addiccions 2024-2027? Els ho dic ràpid. Dins de la seva línia estratègica 8, en el seu objectiu 3, estableix la garantia d'un marc estable de finançament a les administracions locals implicades. Què vol dir això? Que ja n'hi ha una planificació posada en marxa per la Conselleria de Sanitat, és a dir, per la Generalitat Valenciana. No obstant, perquè vegin que a nosaltres sí que ens preocupa la salut mental, però permeten dubtar que a vostès es preocupe la salut mental, quan en l'anterior legislatura, a través de la diputada Pilar Sarrión, van intentar en reiterades ocasions cedir aquestes competències a la Generalitat. Des de la Diputació de València hem volgut implementar una sèrie de polítiques i estratègies en aquest àmbit, que ara li detalle. Analitzem com previndre les addiccions en la joventut des de l'administració local. S'ha posat en marxa el taller artístic, terapèutic, recreant identitat, col·laboració de l'ETNO i l'Hospital de Salut Mental Provincial de la Diputació de València, que aprofite per agrair-li la presència al seu gerent que està avui ací, Alfredo Ribelles. Este taller està dirigit a persones en una malaltia mental greu. S'han impulsat projectes específics en matèria de salut mental, malaltia d'Alzheimer, demències vinculades a l'envelliment i altres malalties degeneratives.
També s'han atorgat ajudes a entitats privades sense ànim de lucre que treballen en l'àmbit de les conductes addictives i ajudes a entitats d'acció social que atenen a col·lectius vulnerables. A més, en el Programa Provincial d'Activitats Preventives 2024, dins del 8è Pla Provincial de Prevenció d'Addiccions 2024-2027, s'ha comptat en el recolzament de tots els grups polítics de la Diputació. Este programa inclou 3 subprogrames, un de formació preventiva per a xiquets i xiquetes, per a adolescents i adolescents, joves, famílies i professionals, 2, prevenció del consum de drogues, promoció d'habilitats de protecció sociopersonals, prevenció d'usos inadequats de tecnologies d'addicció al joc i promoció de la salut mental, i el de prevenció selectiva del consum d'alcohol i cannabis. Però esperen, que encara no he acabat. En l'Hospital de Salut Mental Provincial, el pressupost del qual és de més de 3.700.000 euros, encara que no és de la nostra competència. Ahir també porten a terme la implantació d'un model assistencial innovador que ofereix cobertura a moltes persones segons necessitats d'ingressos i d'eixides d'acord en el nou model de salut mental. Activitats de promoció de la salut i prevenció en motiu del Dia Mundial de la Salut Mental, obertes a usuaris, associacions i professionals del sector. Integració de l'hospital en el nou model assistencial de la Conselleria de Sanitat. I l'atenció a aquells pacients que van ser, després del tancament de l'antipsiquiàtric, van ser ingressats en residències. Un pressupost total de més de 4 milions d'euros, incrementat 500.000 des de l'any anterior. Per tot això, no podem recolzar aquesta moció. No se tracta d'una qüestió de voluntat, sinó de rigor institucional i de gestió eficaç. Recorden vostès com van deixar l'Hospital de Salut Mental de veterà? Clar, entonces no era una moda, no com ara, que a vostè sí que li interessa ara tindre titulars per donar-li un nou impuls a la seva carrera política. Moltes gràcies. Gracias, señor González. Señor Fernández Belsa, te la palabra. Bueno, como se ha podido comprobar, ustedes lo mezclan todo. No tienen ni idea de lo que hemos planteado en este pleno. Los negacionistas afrontan este pleno como una confrontación, cuando debería ser un pleno, pues bueno, de propuestas, de acuerdo, de temas tan importantes como el que hemos traído. Y bueno, adanistas, pues sí, su problema es que creen que la historia comienza por Adán, siquiera por Eva. Y nosotros vamos a seguir nuestra hoja de ruta, que es proponer. No vamos a discutir que se hagan cosas. Existe una cierta tradición histórica desde muchas diputaciones en este tipo de políticas, pero es que estamos en una realidad radicalmente distinta. Les recomiendo que en este tema no tengan la tentación de pensar que ya se hace lo suficiente, porque no se hace lo suficiente. Se puede y se debe mejorar más como institución y como gobierno de esta provincia. Para empezar, insisto en que estamos orgullosos de traer esta cuestión a este pleno. Pensamos que hoy la Diputación se legitima más a sí misma dedicándole un pleno a un tema del que hablamos poco o nada habitualmente. Queremos y debemos inspirar un nuevo impulso en esta materia. Gestionar la rutina ya no es suficiente. El conformismo o el semiconformismo no es un buen compañero de viaje, sobre todo cuando el viaje es verdaderamente complicado para mucha gente y el viaje ha cambiado sus coordenadas y también su hoja de ruta. Sobre todo cuando todos los expertos alertan de las enormes consecuencias que para muchas personas de cualquier edad y condición tendrá el trauma del 29 de octubre, especialmente entre los niños y niñas. En realidad existe unanimidad entre los profesionales sobre el calado insondable, insoportable que esto puede tener y que solo con los años lograremos conocer. ¿Cómo no vamos a hacer más de lo que hacemos? Quiero decirles que hemos traído el tema conscientes del marco competencial, claro que sí, y del papel que podemos jugar en él, si queremos. También lo marca la legislación, que los ayuntamientos y las administraciones públicas pueden hacer cualquier tipo de propuesta en materia de salud mental. Que no pasa nada, señores del PP y de Vox, por hacer cosas nuevas. Siempre hay que hacer cosas nuevas.
que esta tragedia nos obliga a cambiar el paso, a no contentarnos con lo que hacemos, si no, no habrán entendido nada de lo que pasa. Este es un pleno que hemos motivado para que sea constructivo y podamos salir más convencidos de que apuntamos bien el tiro, es decir, las prioridades, y por tanto toca mover ficha en salud mental. Y tras la Dana, mentalícense de una vez por todas que esta legislatura y sus prioridades han cambiado drásticamente. Tenemos un panorama nuevo y podemos hacer dos cosas: seguir con nuestro ritmo, nuestras líneas, nuestra rutina, o repensar las prioridades, repensar las políticas, repensar las estrategias y apretar en este tema que hoy traemos y que debe escalar muchos peldaños en la agenda política de todos. Las cifras y las estadísticas están claras y por todo ello traemos esta propuesta de acuerdo con vocación rotundamente positiva para la provincia de Valencia, que pueda tener un plan estratégico en materia de salud mental, que es necesario, y si a ello sumamos el obús emocional que ha cambiado el curso de la historia en esta provincia, creo sinceramente que este tema lo tiene todo para fraguar un gran acuerdo institucional y social que nos permita mitigar tanto dolor, y la salud mental va a ser un problema particular que debe hacerse más visible en nuestras instituciones y que es un drama social que requiere de políticas públicas a la altura de las circunstancias. Y me da la sensación que ustedes no la tienen. Muchas gracias. Gracias, señor Fernández Bielsa. Señor Herrero, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Mire, estamos de acuerdo en varias cosas. Ha hablado usted de agotamiento del sistema. Convengo, estamos de acuerdo. Ha hablado usted de saturación. Es cierto, existe saturación en muchos sitios. Ha dicho usted que no se hace lo suficiente. De nuevo, estamos de acuerdo, no se hace lo suficiente. Probablemente nunca se haga lo suficiente. Pero que digan ustedes esto como si no hubieran gobernado durante 8 años, es que es de risa. Esto es adanismo. Han estado ustedes gobernando la Generalitat durante 8 años. Mire, le doy un dato, y por mucho que a usted le duela. El Grupo Vox ha votado y aprobado en Cortes Valencianas el plan de salud mental, lo mencionaba antes la señora González, de 24-27, donde se incrementaban en 238 millones las dotaciones que su gobierno, anteriormente del Botanic, había dedicado a la salud mental. Dice usted, y esto ya es de risa, que somos negacionistas, y se lo dice un profesional de salud mental. Somos negacionistas. Vale. Pues igual se lo tiene usted que hacer mirar. Mire, entendemos la necesidad de que tomen ustedes nuevas banderas, pero como les he dicho antes, llegan bastante tarde. Han estado gobernando 8 años, hemos tenido que llegar el gobierno del PP y Vox en el tiempo que estuvimos para incrementar las partidas en 238 millones de euros. En esta Diputación nuestro grupo ha presentado hasta 5 mociones relacionadas con salud mental en las que ustedes se han abstenido, porque ustedes hablan de confrontación, pero claro, lo que trae aquí Vox, ustedes no lo aprueban. Eso sí que es confrontación. Y les recuerdo, nosotros hemos votado a favor algunas de sus mociones, pero nosotros, todo lo que nosotros traemos aquí, porque viene de donde viene, ustedes lo votan en contra. Pero luego no somos nosotros los que buscamos la confrontación. Esto es peculiar. Llegan ustedes tarde, como he mencionado varias veces. Gracias. Señor, Sí, gràcies. Nosaltres sí que entenem la salut mental com una necessitat i no com un luxe, i per això en repetides ocasions varen portar a este ple la preocupació que teníem pel contracte programa i com ens varen fer patir amb el contracte programa que no venia i abocava els treballadors i treballadores dels serveis socials a la incertidumbre per acabar posant un parche per un any. I després d'un any tornarem a patir a veure què passa en el programa, en el contracte de programa. Però bueno, nosaltres quan governàvem sí que és cert que vam posar les bases per enfortir el sistema de salut mental, per a donar-li estabilitat, per a garantir als professionals els recursos suficients, i ara vostès, el Partit Popular, veient que ve tot el contrari. Retallades, inacció, promeses incomplides, sense un contracte de programa ben dotat, i tot el que s'ha avançat jo crec que corre perill. I bueno, votar avui en contra també pareix que és posar en qüestió la salut mental. I parlant de lo que es deia la senyora González sobre l'Hospital de Bétera, també pensem que devem parlar de l'Hospital de Bétera perquè creiem que no pot continuar en una situació tan precària. Nosaltres pensem que necessita que depenga de l'Hospital General com una unitat de salut mental per a garantir una estructura estable i condicions dignes per al personal.
Durant el nostre govern vam incrementar la plantilla, millorar horaris i sous, però encara queda pendent la carrera professional i el conveni col·lectiu. No podem permetre que la salut mental siga estant tan oblidada. Per tant, nosaltres ja els anticipem que en el pròxim ple ordinari presentarem una moció per a poder parlar amb més calma sobre l'Hospital de Salut Mental de Bétera. La Dana ens ha recordat que som fràgils, però també som interdependents, que ningú es refà a soles i que els suports han de ser col·lectius. Per tant, posem recursos, però posem-los ja. Nosaltres donarem suport a la moció del Partit Socialista. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Andrés. Senyor González. Gràcies, president. Primerament, unes paraules al senyor Pau Andrés. Senyor Andrés, vostè sap que l'anterior contracte programa, quan vostès estaven en el govern, quan se va signar? En el mes de juliol. Enguany sí que tenen pressa. Estan donant-nos molta pressa, però vostès no en tingueren tanta. Pareix que no vos ha quedat clar i pensar que haveu estat antes en govern 8 anys i què han fet? Què heu fet? El nostre sentit del vot, evidentment, va ser en contra, perquè, li repetisc, les competències sanitàries en matèria de salut mental corresponen aquí, a la Conselleria de Sanitat. Ells són els que han elaborat el Pla Valencià de Salut Mental i Addiccions 2024-2027, que estableix les línies estratègiques i accions necessàries per al seu desenvolupament, garantint un enfocament integral i coordinat. Des de la Diputació de València, a través de l'àrea que tinc l'orgull de representar, mantenim un contacte permanent en l'Oficina de Salut Mental de la Comunitat Valenciana, dependent de la Conselleria de Sanitat, perquè el nostre objectiu és col·laborar activament. Per tant, no té sentit iniciar un pla al marge de les autoritats sanitàries competents, sense una base en l'evidència científica i sense atendre la necessitat real de la nostra província. És important recordar i matisse que fins i tot no sent competència d'esta Diputació, gestionem l'Hospital de Salut Mental de Bétera en un pressupost de quasi 4 milions d'euros. I en quant a la moció que presentem avui, vull subratllar que treballar per la salut mental dels nostres veïns i veïnes afectats per la Dana significa actuar en 3 fets: restaurant infraestructures i servicis municipals amb la màxima celeritat, garantint que les famílies puguen tornar a les seues vivendes en condicions dignes i assegurant que carreteres i espais públics recuperen la seva funcionalitat i seguretat. En la Diputació estem completament volcats en la reconstrucció i no sols recuperant el que teníem abans d'esta catàstrofe, sinó millorar sense descans i al 100% dediquem el nostre esforç. Avui, este ple, queda clara una cosa: qui treballa per parèixer i qui treballa per fer. No li negue que això és tot un art. Ja tenen vostès el titular de demà, però la realitat és que este equip de govern ha demostrat fets i una implicació real i constant en la millora de la salut mental de la província. I ho continuarem fent, aixina, sense postureos ni demagògia. Moltes gràcies. Gràcies, senyor González. Senyor Fernández Vilsa, puede concluir. La verdad es que, sinceramente, es increíble y francamente desolador sus intervenciones. Mire, quiero empezar diciéndoles que nunca antes en la historia del autogobierno valenciano se hizo tanto en materia de salud mental y de bienestar social como cuando gobernaba el Botànic, el Partido Socialista y Compromís. Nunca antes. Y eso es una realidad. Más recursos, más personal, más inversiones. Los ayuntamientos duplicaron o incluso triplicaron el contrato programa para dedicar a políticas de bienestar social. Pero es que, yo no sé, en su pacto indecente de la servilleta no había ni una sola propuesta en materia de salud mental o de justicia social para ayudar a quien más lo necesita. Ni una sola. Yo, de verdad que después de escucharles atentamente durante el pleno de hoy, estoy francamente más convencido que este tiene que ser un nuevo propósito para mandarles a la oposición y que un nuevo gobierno gobierne la Generalitat y esta Diputación también, y que, por tanto, la gente pueda tener más oportunidades y más dignidad. Y miren, no caigan en la tentación de creerse perfectos,
Me da la sensación de que aquí vienen a contarnos una película, de que son perfectos, que hacen muchas cosas en materia de salud mental. Yo, de verdad, les pido que traten de ser más humildes. No hemos venido a criticar ni a destruir, porque me da la sensación de que es un pleno, no sé. Hemos venido a proponerles una nueva dinámica en un tema que experimenta cambios y que, además, ha eclosionado en todas partes y exige nuevas y mejores estrategias públicas. ¿Algún problema en hablar de esto? ¿Por qué les preocupa tanto hablar de esto? ¿Les molesta que prioricemos este tema y que propongamos cosas a la Diputación que sean en beneficio de la sociedad? Sé que lo saben porque no pueden no saberlo, pero ¿quieren de verdad asumir como políticos que este es un gran tema y que tiene grandes consecuencias para la sociedad? Muchas voces expertas en el mundo hablan de una verdadera pandemia ligada a la salud mental, acelerada por otra pandemia de la COVID-19 y las catástrofes tristemente recurrentes. Por tanto, las recetas de siempre no son suficientes y toca cambiar el paso y hacerlo como pedimos, de la mano de las asociaciones, de la sociedad civil, de los familiares afectados, de los profesionales y especialistas, y esto es urgente. Implicarnos más en este tema, dedicar más recursos, porque los indicadores sociosanitarios lo recomiendan. No solo es justo, sino que es una necesidad para adaptar las prioridades de esta Diputación a la vida real, que parece que no están en lo que tienen que estar. Y acabo afirmando que este es un tema que merece que apartemos diferencias y que enviemos un mensaje de unidad por responsabilidad, por humildad y por algo que resulta ya imprescindible en política, que es saber interpretar qué es lo verdaderamente importante y dónde podemos ayudar y ser útiles a las personas. Aparte de la reconstrucción emocional, económica, social y moral, de la reconstrucción de los municipios afectados por la DANA, pocos temas como la salud mental son hoy día más importantes y prioritarios. Lamento que voten en contra, nosotros lógicamente votaremos a favor y seguiremos cada una de las acciones que ustedes hagan en la Diputación y, si es necesario, seguiremos proponiendo más y más propuestas en esta materia. Gràcies, senyor Fernández Vilsa. Passem a la votació. Vots en contra d'esta moció. Abstencions? Vots a favor? Decau la moció i, abans de tancar el plenari, perquè era l'únic punt de l'ordre del dia, per qüestió d'ordre sí que aclarir, ha fet menció el portaveu Fernández Vilsa que lamentaba que no participase en el escaño 32. Recordar que lo que hacemos es aplicar el reglamento que vosotros mismos elaborasteis y en un pleno extraordinario no se puede utilizar porque así lo estipulasteis en el reglamento. Podemos plantear cambiarlo, pero insisto que lo único que hacemos es aplicar el reglamento que aprobamos en su día. Gràcies. I sense més, tanquem el plenari. Bon dia.